Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal de audiolibros. Si eres apasionado de la historia, la cultura y la riqueza de las ciudades que dieron forma a nuestra realidad, este contenido es para ti. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades y nuevas narraciones. Hoy nos adentramos en la fascinante obra de Pedro de Ángelis, Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, un relato histórico que nos lleva a los orígenes de esta gran ciudad. A través de 15 capítulos, exploraremos la fundación inicial en 1536, los momentos de incertidumbre y los conflictos que marcaron los primeros años de Buenos Aires, hasta la refundación en 1580 por Juan de Garay. A lo largo de estos capítulos, reviviremos los desafíos, las decisiones políticas, las luchas territoriales y las figuras que desempeñaron papeles clave en el proceso de construir lo que hoy conocemos como la capital de Argentina. Sin más, te invito a acompañarnos en este recorrido histórico. Comencemos. Capítulo 1. Los primeros exploradores y el descubrimiento del Río de la Plata. El vasto continente americano había comenzado a ser conocido por los europeos gracias a las intrépidas expediciones hacia el oeste que, en el siglo XV, buscaban encontrar rutas más rápidas hacia las tierras del oriente. Sin embargo, fue Cristóbal Colón quien, en 1492, se adelantó a todos, llegando a lo que hoy conocemos como el Caribe, creyendo que había alcanzado las costas de Asia. El descubrimiento de un nuevo mundo cambió para siempre la historia de la humanidad, desatando una ola de exploración, conquistas y colonizaciones que se extendieron por toda América. Uno de los destinos que las expediciones españolas comenzaron a explorar fue el río Paraná, un río que fluía hacia el interior del continente, atravesando territorios desconocidos, pero prometedores en riquezas naturales. Este río se unía con el río Uruguay para formar el Río de la Plata, una de las grandes cuencas fluviales de América del Sur. En las primeras décadas del siglo XVI, el interés por esta región se intensificó debido a su estratégica ubicación y las leyendas que hablaban de riquezas ocultas en las vastas tierras del interior. En 1516, una expedición dirigida por el navegante español Juan Díaz de Solís se adentró por primera vez en el Río de la Plata. Solís, quien ya era conocido por sus viajes por el Océano Atlántico, no solo buscaba abrir nuevas rutas comerciales, sino también explorar los territorios más allá de las islas del Caribe. Su llegada a la desembocadura del Río de la Plata, en el actual Uruguay, representó uno de los primeros encuentros de los europeos con las aguas del Plata, aunque su misión terminó en tragedia. Solís, al intentar establecer contacto con los pueblos indígenas que habitaban la región, fue asesinado por los guaraníes, lo que frenó por un tiempo el avance de la exploración de la zona. Sin embargo, la noticia del descubrimiento de este río no pasó desapercibida en la corte española. La búsqueda por explorar y colonizar estas tierras no cesó, y fue Pedro de Mendoza, un capitán experimentado que había participado en varias expediciones hacia el Nuevo Mundo, quien recibió el encargo de liderar una nueva expedición en 1534, esta vez con el objetivo de establecer una colonia estable en la región del Río de la Plata. Mendoza, junto con su grupo de hombres, zarpó en 1535 desde la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en España, con la esperanza de encontrar un próspero asentamiento que sirviera como base para la expansión española en el continente. El viaje de Mendoza estuvo marcado por la adversidad desde el principio. Después de una larga travesía por el Atlántico, llegaron a las costas del Río de la Plata en febrero de 1536. La geografía de la región, que era desconocida para los europeos, presentaba grandes desafíos. Los recursos eran limitados, el terreno era inhóspito y las condiciones climáticas complicadas. A pesar de las dificultades, Mendoza y su expedición decidieron fundar un asentamiento en lo que hoy conocemos como la ciudad de Buenos Aires. El lugar elegido estaba rodeado por un terreno difícil de atravesar, y además, los navegantes no tenían acceso a agua dulce cercana, lo que complicaba aún más la situación. El nombre de la ciudad elegida fue Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, un nombre que reflejaba tanto las aspiraciones religiosas de la época como la esperanza de que el lugar se convirtiera en un puerto seguro para futuras expediciones. Los primeros días estuvieron marcados por el esfuerzo colectivo de los colonos para levantar las primeras construcciones y fortificaciones, mientras otros intentaban explorar más profundamente el territorio. Los habitantes de la nueva fundación, sin embargo, pronto se dieron cuenta de la difícil situación en la que se encontraban. La escasez de alimentos, la falta de recursos y las tensiones con los pueblos indígenas de la región, que no veían con buenos ojos la llegada de los colonizadores, empezaron a afectar el moral de la expedición.
Los guaraníes y otros pueblos originarios, como los chané y los querandíes, intentaron resistir la presencia de los invasores, lo que derivó en enfrentamientos violentos que marcaron los primeros años de la fundación. A pesar de los esfuerzos por consolidar el asentamiento, la situación de los colonos empeoró. La comida escaseaba y las enfermedades hicieron estragos entre la población. A medida que la situación se volvía cada vez más desesperada, las tensiones internas comenzaron a surgir entre los propios miembros de la expedición, lo que culminó en la decisión de abandonar la fundación. En 1537, Mendoza, debilitado por las presiones externas e internas, se vio obligado a retirarse de la región. La fundación de Buenos Aires en 1536, entonces, terminó en un fracaso, con muchos colonos abandonando el lugar. Este primer intento de establecer una ciudad en el Río de la Plata no solo evidenció las dificultades que enfrentaron los conquistadores españoles, sino que también mostró la importancia de las relaciones con los pueblos indígenas. Los indígenas no eran simplemente habitantes pasivos de la región, sino actores activos que defendían sus tierras y modos de vida. La interacción entre los colonizadores y los pueblos originarios sería una de las características más complejas y conflictivas del proceso de colonización en América. El fracaso de Mendoza no impidió que los intereses españoles en la región del Río de la Plata siguieran vivos. A pesar de las adversidades y los reveses sufridos, las exploraciones continuaron, y se trazó un camino que llevaría a la refundación de la ciudad en 1580, bajo la dirección de Juan de Garay, quien, con más experiencia y un enfoque más pragmático, lograría finalmente consolidar la ciudad de Buenos Aires como un puerto vital para el comercio y la expansión española en el continente. La primera expedición al Río de la Plata, aunque fallida, marcó el inicio de una serie de intentos de los españoles por establecer una presencia firme en el interior de América del Sur, abriendo el camino para lo que sería una de las ciudades más importantes del continente. Pero, antes de que ese destino se materializara, fueron necesarias varias décadas de exploraciones, enfrentamientos y reestructuraciones, cuyas huellas podemos seguir rastreando en la historia que Pedro de Ángelis recoge en su obra. Este primer capítulo nos presenta el inicio de la saga fundacional de Buenos Aires, un relato que, aunque comenzó con dificultades y fracasos, sentó las bases para lo que vendría después, una ciudad que se convertiría en el corazón del Río de la Plata y, con el tiempo, en una de las grandes metrópolis del mundo. Capítulo 2. La primera fundación de Buenos Aires, 1536. La expedición de Pedro de Mendoza al Río de la Plata, que resultó en la primera tentativa de fundar Buenos Aires, fue una de las gestas más significativas de los primeros años de la colonización española en América. A pesar de la trágica culminación de ese esfuerzo, el impacto de esa primera fundación sería profundo, pues sentaría las bases de lo que vendría después en el futuro de la ciudad. A comienzos de 1536, después de haber sufrido las dificultades del viaje por el Atlántico y la peligrosa travesía a través de aguas desconocidas, la expedición de Mendoza finalmente llegó a la desembocadura del Río de la Plata. Al arribar, se encontró con una zona de grandes marismas y un clima impredecible, características de la región del río que hoy conocemos como el estuario del Río de la Plata. Este lugar, lejos de ser un paraíso prometido, ofrecía desafíos considerables para los primeros colonos. El área elegida para fundar la ciudad estaba en la zona costera de lo que ahora es Buenos Aires, justo en la orilla del río, con la intención de utilizar el acceso al mar para facilitar el comercio y la comunicación con Europa. Mendoza decidió establecer su asentamiento bajo el nombre de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, un título que reflejaba tanto la devoción religiosa de los colonizadores como su esperanza en que el lugar fuera un refugio seguro para futuras expediciones. Sin embargo, a pesar de la fe y el entusiasmo inicial, el futuro de este asentamiento ya estaba marcado por una serie de obstáculos que se harían evidentes en los primeros meses. El terreno elegido no era apropiado para el tipo de construcción que los colonos españoles estaban acostumbrados a realizar. No había madera de calidad disponible, y las primeras estructuras levantadas, como los fortines y las casas, eran frágiles y vulnerables. Además, la falta de agua dulce cerca de la ciudad, sumada a la escasez de alimentos, agravó aún más las condiciones de vida de los colonos. A medida que pasaba el tiempo, la situación de la expedición se volvía cada vez más insostenible. La relación con los pueblos indígenas de la región fue otro de los aspectos que complicaron la fundación. A diferencia de lo que Mendoza y sus hombres esperaban, los pueblos originarios no recibieron a los españoles con los brazos abiertos. Los guaraníes, que habitaban el área, ya habían tenido contacto con los españoles anteriormente,
pero ese contacto no había sido en términos pacíficos. De hecho, los indígenas del Río de la Plata, al igual que muchos otros pueblos originarios en todo el continente, veían en la llegada de los europeos una amenaza a sus tierras y formas de vida. Los primeros enfrentamientos entre los colonos y los pueblos indígenas fueron inevitables. Los guaraníes, conocidos por su valentía y su resistencia, atacaron a los españoles en varias ocasiones, llevando a Mendoza a reforzar las defensas del asentamiento. Los colonos, por su parte, no solo luchaban contra los indígenas, sino también contra las condiciones extremas del entorno, que afectaban su moral y salud. La falta de comida y la presencia de enfermedades hicieron que los ánimos se volvieran más tensos, mientras las luchas por la supervivencia se intensificaban. Al mismo tiempo, los propios colonos españoles empezaban a enfrentarse entre sí. Las tensiones internas en la expedición eran palpables, y el liderazgo de Mendoza se vio cuestionado. Los primeros días de asentamiento estuvieron plagados de dificultades organizativas, especialmente cuando se hacía evidente que no había recursos suficientes para sostener la colonia. La falta de alimentos, la escasez de hombres para realizar trabajos fundamentales y las malas condiciones de salud minaban rápidamente la fuerza de la expedición. Un factor que también pesó sobre la fundación fue la escasa experiencia de los colonos en este tipo de territorio. Muchos de los hombres que formaban parte de la expedición no eran expertos en las tareas agrícolas o en la construcción de infraestructuras de gran escala. Esto resultó en un déficit de habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que se les presentaban. La tierra era difícil de trabajar, y los colonos no contaban con el equipo ni el conocimiento adecuado para aprovechar los recursos naturales de la región de manera eficiente. Además de estos problemas, otro factor importante que contribuyó al fracaso de la fundación fue la presencia de un clima extremadamente hostil. Durante los primeros meses, las lluvias continuas inundaron el asentamiento, y las condiciones meteorológicas impidieron que los colonos pudieran establecer un campamento estable. Los vientos del Río de la Plata y el agua estancada también contribuyeron a la proliferación de enfermedades transmitidas por insectos, como la malaria, que rápidamente mermaron las fuerzas de la expedición. A pesar de los esfuerzos por consolidar la ciudad, la situación empeoraba día a día. Mientras Mendoza y su gente luchaban por sobrevivir, el vínculo con los pueblos indígenas continuaba siendo conflictivo. Aunque algunas tribus trataron de establecer treguas, los choques entre colonos y nativos no cesaron. Con cada enfrentamiento, el grupo español perdía más hombres, y los recursos se agotaban rápidamente. Finalmente, después de varios meses de lucha constante contra la naturaleza, las enfermedades, el hambre y los conflictos con los indígenas, Mendoza se vio obligado a tomar una difícil decisión. En 1537, ante la imposibilidad de continuar con el asentamiento, y viendo que el futuro de la fundación era incierto, ordenó la retirada. El fracaso de la primera fundación de Buenos Aires fue evidente. Los colonos abandonaron el lugar, dejando atrás lo que quedaba de las estructuras que habían intentado levantar. El sueño de una nueva ciudad en el Río de la Plata parecía haberse desvanecido. El fracaso de la primera fundación no significaba, sin embargo, el fin del sueño de los españoles en la región. Aunque la ciudad había sido abandonada, las semillas de lo que más tarde sería la ciudad de Buenos Aires habían sido plantadas. La geografía, el río y el puerto seguían siendo recursos de gran valor para cualquier futura expedición. Y así, a pesar de la tragedia, el deseo de colonizar el Río de la Plata permaneció vivo, y los esfuerzos para establecer una ciudad en la región continuarían con renovada fuerza a lo largo de las décadas. Este capítulo de la historia de Buenos Aires, aunque marcado por el fracaso, fue crucial. Sentó las bases para la refundación de la ciudad más de 40 años después, bajo el mando de Juan de Garay en 1580. En ese momento, Buenos Aires, aunque forjada en la adversidad, comenzaría a escribir un nuevo capítulo en su historia, mucho más duradero y próspero. Capítulo 3. El regreso a la zona del Río de la Plata y la nueva tentativa de fundación, 1541. La memoria de la fallida fundación de Buenos Aires en 1536 no desapareció rápidamente. A pesar de la humillación sufrida y la retirada forzada de la primera expedición, el interés por el Río de la Plata seguía vivo entre los colonizadores españoles. Para 1541, un nuevo impulso por establecerse en la región comenzó a tomar forma, y esta vez el nombre de Buenos Aires volvería a aparecer en los planes de los colonos, aunque bajo circunstancias más complejas y con un liderazgo diferente. Pedro de Mendoza, el líder de la primera expedición,
había muerto poco después del fracaso de la fundación, dejando la región en una situación de incertidumbre y caos. Sin embargo, a lo largo de los años que siguieron, el interés por la zona no se desvaneció. Diversos factores, tales como el deseo de establecer un puerto estratégico en el Río de la Plata y la persistente búsqueda de riquezas en las regiones interiores, impulsaron a los españoles a intentar una nueva colonización. A pesar del fracaso anterior, las autoridades españolas no estaban dispuestas a rendirse tan fácilmente. En 1541, un nuevo grupo de colonos, esta vez bajo el mando de Juan de Garay, se embarcó en una nueva expedición para reintentar la fundación de Buenos Aires. Garay, un hombre experimentado en las aventuras coloniales, había sido designado para continuar con los esfuerzos de colonización en el Río de la Plata, con el objetivo de consolidar un asentamiento permanente en la región. La figura de Garay sería clave, pues su liderazgo marcaría una diferencia sustancial en los esfuerzos de colonización. La expedición de Garay partió con mayores recursos y mejor organización que la de Mendoza. Esta vez, el contingente no solo incluía soldados y colonos, sino también un número significativo de mujeres, niños y comerciantes, lo que indicaba un esfuerzo por hacer de la nueva fundación una colonia más estable y autosuficiente. Además, la presencia de varios sacerdotes y misioneros reflejaba la intención de integrar la religión en la vida cotidiana de la nueva ciudad, siguiendo el patrón de las fundaciones coloniales de la época. La expedición de Garay, aunque mejor preparada, también enfrentó una serie de dificultades. El viaje hacia la zona del Río de la Plata no estuvo exento de peligros, y los colonos tuvieron que enfrentarse a los mismos obstáculos naturales que su predecesor, Mendoza, había encontrado: el clima hostil, las enfermedades y la falta de recursos. No obstante, la diferencia clave esta vez fue la planificación y la experiencia adquirida de los errores cometidos en la primera fundación. Garay estaba consciente de las dificultades que podían surgir y de la importancia de establecer buenas relaciones con los pueblos originarios de la región, algo que Pedro de Mendoza no había logrado. Al llegar nuevamente a la zona costera del Río de la Plata, Garay encontró un paisaje que, aunque similar al de la primera expedición, era más adecuado para la construcción de un asentamiento duradero. El lugar elegido para la nueva fundación fue en la ribera del río, en un sitio más elevado que el de la fundación anterior, lo que permitía una mejor defensa contra posibles ataques y reducía los riesgos de inundaciones. Sin embargo, la necesidad de garantizar la supervivencia del asentamiento no se limitaba solo a la elección de un buen sitio geográfico, sino que dependía también de las relaciones con los pueblos indígenas que habitaban la región. A diferencia de Mendoza, que había tratado de imponerse sobre los pueblos originarios mediante la fuerza, Garay adoptó una política más conciliatoria. Sabía que no podía esperar prosperar si no lograba una relación de cooperación con los indígenas. Los guaraníes, como ya había sucedido en la primera fundación, representaban una amenaza, pero también constituían una fuente de recursos y conocimientos esenciales para los colonos. Garay se mostró dispuesto a negociar y establecer acuerdos con los pueblos indígenas para asegurar el abastecimiento de alimentos y otras provisiones. La fundación, denominada de nuevo Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, comenzó en condiciones difíciles, pero con la esperanza de que, esta vez, la experiencia y las lecciones aprendidas llevarían al éxito. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una actividad frenética. Los colonos construyeron rápidamente las primeras estructuras, mientras Garay y sus oficiales organizaban la defensa del nuevo asentamiento. Sin embargo, la relación con los pueblos indígenas siguió siendo tensa, y los ataques no tardaron en llegar. Aunque algunos pueblos nativos se mostraron dispuestos a comerciar y colaborar con los colonos, otros comenzaron a ver la presencia española como una amenaza para su territorio y sus tradiciones. Este sentimiento de hostilidad se intensificó rápidamente, y los ataques a las primeras estructuras de la ciudad fueron recurrentes. Las tensiones crecieron, y los colonos se vieron obligados a refugiarse en sus fortificaciones, mientras Garay trataba de mediar en los conflictos. A pesar de los ataques, Garay decidió no abandonar la ciudad. Con la determinación de consolidar la fundación, ordenó que las defensas fueran reforzadas y que se construyeran más fortificaciones. Sin embargo, la situación se complicaba cada vez más. La falta de recursos alimenticios, el aislamiento y las dificultades para comunicarse con otras colonias españolas en la región comenzaron a hacer mella en el ánimo de los colonos. Garay, a pesar de su liderazgo, también comenzó a enfrentar la presión de quienes dudaban de la viabilidad de la fundación. En medio de estos desafíos, un nuevo peligro se cernió sobre el asentamiento: la amenaza de enfermedades.
El calor húmedo, las lluvias y la falta de higiene propiciaron la propagación de enfermedades como la fiebre amarilla y el cólera, que diezmaron a la población de la ciudad. Los colonos, debilitados por la enfermedad, lucharon por sobrevivir mientras las tensiones internas crecían. El conflicto con los pueblos indígenas, la escasez de recursos y las enfermedades contribuyeron a que la fundación de Buenos Aires estuviera al borde del colapso. Sin embargo, Garay, al igual que sus predecesores, no estaba dispuesto a rendirse. Aunque la situación era desesperante, la fundación de Buenos Aires seguía siendo un proyecto clave para los intereses españoles en la región. A pesar de las dificultades y los retrocesos, Garay mantuvo la esperanza de que, con el tiempo, el asentamiento lograría sobrevivir y prosperar. En su mente, no había alternativa a la permanencia en el Río de la Plata, y él mismo se convirtió en un defensor incansable de la ciudad, confiando en que las adversidades eventualmente darían paso al éxito. Así, con la ciudad en constante lucha por su existencia, Buenos Aires comenzaba a dar los primeros pasos hacia la consolidación de un asentamiento en la región. Pero, como siempre había sucedido en la historia de la ciudad, la supervivencia y el futuro de Buenos Aires estarían marcados por los vaivenes de la fortuna. El destino de la fundación, al igual que la de sus habitantes, estaba aún por escribirse. Capítulo 4. La resistencia de los pueblos indígenas y el asedio a la nueva fundación. El nuevo asentamiento fundado por Juan de Garay, Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, estaba lejos de ser un refugio seguro. En este nuevo intento por establecer Buenos Aires como un puerto estratégico para la corona española, la relación con los pueblos indígenas de la región continuaba siendo fundamental. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Garay por mantener una política de negociación y comercio con los pueblos originarios, los conflictos con algunas tribus locales crecieron rápidamente, poniendo en grave peligro la estabilidad de la fundación. En este capítulo, el escenario de Buenos Aires en 1541 estaba marcado por la tensión, la incertidumbre y una creciente hostilidad hacia los colonos. Los indígenas, aunque algunos aceptaban el intercambio y las relaciones pacíficas con los españoles, no podían dejar de percibir la llegada de los europeos como una amenaza a sus tierras y sus formas de vida. En particular, los pueblos guaraníes, que habían sido los primeros en tener contacto con los expedicionarios españoles, se mostraban escépticos ante los avances coloniales. Pero fue otro grupo indígena, los querandíes, quienes se convertirían en los principales adversarios de la nueva fundación. Los querandíes, originarios de la región pampeana y costera, habitaban las llanuras que rodeaban el Río de la Plata. De carácter guerrero, su resistencia a los españoles era feroz. Su desconfianza hacia los colonos españoles aumentaba con el paso de los días, al igual que el rechazo hacia la presencia de los europeos en sus tierras. Su oposición no solo era consecuencia del despojo territorial, sino también de las diferencias culturales, religiosas y de vida que los separaban de los colonos. Durante las primeras semanas tras la fundación, los colonos se vieron envueltos en un intento por ganar la confianza de los pueblos originarios cercanos. Garay intentó establecer alianzas y acuerdos de comercio, ofreciendo a los nativos productos traídos desde España como tejidos, herramientas y hasta animales domesticados. Sin embargo, mientras algunos pueblos aceptaban estas ofertas y se mostraban cooperativos, otros se mantenían firmes en su desconfianza. Esta división entre las tribus originarias complicaba el panorama, pues algunos aliados de los colonos también tenían rivales entre los mismos pueblos indígenas, lo que generaba un ambiente de constante tensión. Lo que inicialmente se pensó como una oportunidad para mejorar las relaciones con los pueblos autóctonos terminó siendo una fuente de conflicto. Los querandíes, en particular, comenzaron a organizarse para atacar el nuevo asentamiento. Un factor clave que alimentaba su resistencia era la percepción de que los colonos españoles no solo buscaban asentarse en el territorio, sino que, con el tiempo, intentaban imponer sus costumbres, su fe y su dominio sobre las tierras que habían sido de los pueblos originarios por siglos. Las incursiones de los querandíes no se hicieron esperar. En el año 1541, las primeras emboscadas ocurrieron cerca del asentamiento. Los colonos españoles comenzaron a sentir la presión de la violencia indígena, que se intensificó con el paso de los meses. Los ataques eran frecuentes y se realizaban de noche, cuando los colonos se sentían más vulnerables. A menudo, los indígenas saqueaban los suministros de comida, quemaban las primeras estructuras de madera que los colonos habían construido y mataban a varios de los soldados y trabajadores. En respuesta a estos ataques, Garay adoptó una postura defensiva.
Dada la vulnerabilidad del asentamiento y la falta de recursos para una confrontación prolongada, Garay organizó varias expediciones militares para proteger el perímetro de la fundación. Sin embargo, la situación era aún más compleja de lo que parecía. Los ataques se volvían más organizados y estratégicos, lo que sugería que los querandíes contaban con una estructura de liderazgo eficiente y que estaban dispuestos a resistir por todos los medios posibles. La construcción de una serie de fortificaciones se convirtió en una prioridad para Garay. Se ordenó la construcción de un muro de defensa alrededor de la ciudad, y los colonos comenzaron a levantar una serie de bastiones y refugios en donde se pudieran resguardar durante los ataques. Las fortificaciones eran esenciales, ya que servían no solo para proteger a los colonos de los ataques indígenas, sino también como símbolo de poder y permanencia en la región. Sin embargo, la falta de mano de obra, materiales adecuados y la constante presión de los ataques retrasaban su avance. En medio de este caos, Garay intentó también restablecer algunas relaciones comerciales y diplomáticas con otros pueblos indígenas que no estaban involucrados en los conflictos directos, como los guaraníes y otros grupos que habitaban la región. No obstante, las noticias de los ataques de los querandíes se difundieron rápidamente, y la creciente hostilidad hacia los colonos hizo que la región se convirtiera en un campo de batalla entre los pueblos originarios y los españoles. Los días se hacían cada vez más largos para los habitantes del asentamiento. La falta de recursos y las constantes amenazas externas hacían que la moral de los colonos estuviera por los suelos. Sin embargo, Garay se mantenía firme en su propósito, con la esperanza de que los esfuerzos defensivos y las negociaciones con algunos de los pueblos originarios finalmente darían frutos. La tensión era palpable, y los colonos no podían sino esperar que, con el tiempo, el asentamiento se consolidara de alguna forma. A pesar de las dificultades, la presencia de Garay y su determinación para sostener la ciudad era inquebrantable. No obstante, los ataques persistían y el futuro de la fundación de Buenos Aires seguía siendo incierto. La historia de esa época estaba marcada por la lucha por la supervivencia en un territorio desconocido, donde las fuerzas de los pueblos indígenas y la ambición colonial española chocaban sin cesar. De este modo, el joven asentamiento seguía adelante, siempre a merced de los conflictos con los pueblos originarios, pero con la esperanza de que la resistencia de los colonos, liderada por Garay, lograría resistir las embestidas de la historia y consolidar la base para lo que más tarde sería una ciudad próspera. Sin embargo, los días que seguían estaban cargados de incertidumbre, y la resistencia indígena no estaba dispuesta a ceder fácilmente. La batalla por la supremacía en Buenos Aires acababa de comenzar. Capítulo 5. La resistencia continúa y los primeros intentos de consolidación. La fundación de Buenos Aires, a pesar de los esfuerzos incansables de los colonos, enfrentaba un panorama sombrío. La resistencia indígena, especialmente por parte de los querandíes, seguía siendo una amenaza constante para el recién establecido asentamiento. Los ataques no solo continuaban, sino que aumentaban en intensidad, y la ciudad, rodeada por las selvas y vastas llanuras de la región pampeana, parecía más vulnerable que nunca. En este contexto, los colonos de Buenos Aires se encontraban atrapados entre la necesidad de consolidar su presencia en la zona y la constante amenaza de los pueblos indígenas que no se rendían. Juan de Garay, como líder del establecimiento, estaba en una situación delicada. Su mandato consistía en mantener la defensa y en realizar un esfuerzo por estabilizar la ciudad y convertirla en un puerto productivo para la corona. Sin embargo, la prioridad era garantizar la supervivencia de la fundación. Con este fin, la construcción de fortificaciones se intensificó. La creación de murallas y pequeños bastiones se convirtió en una tarea urgente. Cada día, los colonos se enfrentaban a la incertidumbre de si el próximo ataque sería el que finalmente destruyera su obra. Pero la voluntad de Garay y de muchos de los habitantes del asentamiento no vaciló, se aferraban a la esperanza de que su esfuerzo no sería en vano. Para los colonos, la defensa del asentamiento era una cuestión de vida o muerte. Cada incursión de los querandíes los dejaba más agotados y con menos recursos. El comercio con otras tribus indígenas, aunque en algunos casos efectivo, se veía obstaculizado por las constantes incursiones en busca de recursos y de vengar la muerte de sus guerreros caídos en enfrentamientos previos. La seguridad en el interior del asentamiento se volvió cada vez más precaria. Las caravanas de provisiones que llegaban desde otros puntos del Imperio español eran asaltadas, y los alimentos escaseaban. A menudo, la escasez de víveres obligaba a los colonos a buscar alternativas para sobrevivir, como el intercambio de productos locales con otras tribus.
A pesar de la hostilidad y los desafíos, Garay persistió en su intento de consolidar la ciudad. Al comprender que la guerra abierta con los pueblos indígenas podía ser una tarea que llevaría años, intentó una estrategia más diplomática. En 1542, Garay envió emisarios a las tribus guaraníes, quienes, aunque también desconfiados de los españoles, no mostraban la misma actitud beligerante que los querandíes. Su disposición a negociar se basaba en el hecho de que los guaraníes habían tenido experiencias previas con los colonos españoles y algunas de sus tribus ya habían establecido relaciones comerciales en la región del Paraguay. Sin embargo, la cooperación entre estos pueblos y los colonos fue algo limitado y siempre con un pie en la desconfianza. Una de las primeras grandes iniciativas de Garay para fortalecer la fundación fue la construcción de un puerto. Este paso era esencial para la viabilidad de Buenos Aires, pues sin un acceso al mar, la ciudad no podría desarrollarse como un centro comercial. El puerto también simbolizaba la posibilidad de importar más suministros y construir una infraestructura que atrajera a más colonos y comerciantes. Pero, como se esperaba, la construcción de este puerto fue una tarea difícil y costosa. Los ataques no cesaron, lo que ralentizaba el progreso de los proyectos de infraestructura. Las dificultades se vieron reflejadas no solo en los ataques, sino también en la falta de recursos para fortalecer la ciudad. Los colonos, que ya eran pocos, se veían obligados a dedicarse a las tareas de defensa en lugar de trabajar en el desarrollo económico y social del lugar. En un intento por asegurar el futuro de la ciudad, Garay también pidió refuerzos a la administración colonial. La respuesta de la corona fue, en muchos casos, tardía. Las noticias de los ataques y las dificultades de los colonos tardaban en llegar a las autoridades del virreinato, lo que aumentaba la sensación de abandono entre los colonos. Sin embargo, algunos de los refuerzos que llegaron con el tiempo ayudaron a aumentar la moral de los residentes. Los nuevos soldados, aunque escasos, reforzaron las defensas de la ciudad y ayudaron a repeler algunos de los ataques de los querandíes. A lo largo de 1542, las tensiones continuaban, pero también comenzaron a gestarse algunos cambios. A pesar de la dureza de la situación, se desarrollaron las primeras relaciones comerciales con los pueblos vecinos que no participaban directamente en los enfrentamientos. Estos acuerdos eran clave para asegurar el suministro de productos esenciales, como alimentos, tejidos y herramientas. A medida que los colonos recibían estos productos, la ciudad comenzó a estabilizarse un poco más. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer para que la fundación fuera completamente autosuficiente. Las fuerzas de Garay seguían siendo insuficientes frente a los ataques, y la necesidad de una resolución con los pueblos indígenas seguía siendo urgente. La creciente hostilidad no solo amenazaba la supervivencia del asentamiento, sino que también planteaba la cuestión de si los colonos estarían dispuestos a continuar luchando en ese contexto de guerra interminable. La cuestión sobre cómo garantizar la coexistencia entre los pueblos originarios y los colonos sin recurrir a la violencia parecía ser la gran incógnita. No obstante, Garay, consciente de la importancia de mantener la ciudad, reforzó su compromiso con la construcción de una ciudad que representara los intereses de la corona y que, con el tiempo, pudiera ofrecer estabilidad a los españoles en el Río de la Plata. La fundación de Buenos Aires se estaba transformando en un lugar de resistencia, donde cada día significaba una lucha por la supervivencia. La ciudad no solo era un asentamiento colonial, sino también un símbolo de la tensión entre dos mundos, el de los colonos y el de los pueblos originarios, que aún no encontraban un punto de acuerdo. Por un lado, la lucha constante con los pueblos indígenas definía la historia temprana de Buenos Aires. Por otro, el crecimiento del puerto y las primeras bases de una economía colonial mostraban que, a pesar de la adversidad, los colonos no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. La resistencia indígena, lejos de ser un obstáculo insuperable, se convirtió en una parte intrínseca de la historia de la ciudad, una historia de lucha y supervivencia, pero también de permanencia y determinación frente a la adversidad. Así, Buenos Aires comenzaba a dar sus primeros pasos hacia el futuro, aunque el camino seguía siendo incierto y lleno de desafíos. Capítulo 6. La consolidación del asentamiento y la búsqueda de paz. A medida que avanzaba el año 1543, la situación de Buenos Aires comenzaba a estabilizarse, pero no sin afrontar desafíos continuos. La defensa contra los pueblos indígenas seguía siendo una de las principales preocupaciones, pero la presencia de los colonos se hacía cada vez más tangible en el suelo de la región del Río de la Plata. Garay,
quien había dirigido los primeros esfuerzos de la fundación con una mezcla de determinación y lucha, se encontraba ahora en un momento crucial. Aunque la resistencia indígena no había cesado, había momentos de calma que se utilizaban para avanzar en los proyectos que garantizarían la viabilidad a largo plazo de la ciudad. Esta etapa de consolidación fue clave para sentar las bases de lo que sería una futura ciudad portuaria. El puerto de Buenos Aires, uno de los principales motores de la economía en la región, seguía en construcción, pero había alcanzado avances significativos. A pesar de la amenaza constante de los ataques, el puerto comenzó a convertirse en una zona estratégica y de contacto con otras partes del Imperio español, lo que le otorgaba una importancia innegable. Aunque los colonos seguían siendo escasos y las dificultades para conseguir materiales no cesaban, las obras en el puerto representaban un avance tangible. Los barcos, aunque pocos, comenzaban a arribar con mercancías y refuerzos desde otras partes del Virreinato del Perú y de otras ciudades coloniales. Mientras tanto, las tensiones con las tribus indígenas continuaban sin resolverse de manera definitiva. Los ataques eran más esporádicos, pero no menos devastadores. Los pueblos querandíes y otras tribus cercanas no estaban dispuestos a ceder ante la expansión de los colonos y la presencia de la corona española. El enfrentamiento entre ambos mundos seguía siendo una realidad constante. A pesar de los intentos de paz y de alianzas, la desconfianza mutua era palpable. Garay, consciente de esta situación, decidió hacer un último esfuerzo por lograr una resolución pacífica. En este sentido, optó por enviar emisarios a las tribus más cercanas con la intención de establecer un acuerdo que permitiera la coexistencia pacífica. Sin embargo, la desconfianza entre los colonos y las tribus indígenas era profunda. Mientras algunos pueblos aceptaron las negociaciones, otros se mantenían firmes en su resistencia. Las misiones diplomáticas, aunque con un objetivo noble, se veían acompañadas de la constante sombra de la guerra. La decisión de intentar una paz con los pueblos indígenas fue impulsada por el deseo de evitar más enfrentamientos y de permitir que la ciudad de Buenos Aires creciera sin más interrupciones. Los colonos, agotados por años de lucha, no deseaban continuar con la guerra, pero también temían que una rendición ante los pueblos indígenas pudiera significar el colapso de sus esfuerzos por establecerse en la región. El diálogo entre las partes, aunque constante, parecía tener pocos frutos tangibles. En este contexto, la llegada de nuevos colonos, enviados por la administración colonial, significó un aliento para Garay y los residentes de Buenos Aires. Estos nuevos colonos no solo trajeron más mano de obra, sino que también trajeron consigo conocimientos técnicos y estrategias que resultaban vitales para la consolidación del asentamiento. Los esfuerzos de construcción del puerto se intensificaron, y la ciudad comenzó a ver cómo sus primeras estructuras de ladrillo, más resistentes y duraderas, reemplazaban las improvisadas edificaciones de madera que anteriormente habían dominado el paisaje urbano. Las murallas y fortificaciones, aunque aún rudimentarias, se estaban erigiendo como símbolo de la defensa constante de la ciudad. El comercio, aunque limitado, comenzó a desarrollarse gracias a la interacción entre los colonos y las tribus indígenas con las que se había logrado cierto entendimiento. A pesar de la resistencia de algunas tribus, los intercambios con las comunidades guaraníes se volvieron más frecuentes. El trueque de productos locales, como cuero, textiles y alimentos, permitió que la población de Buenos Aires pudiera abastecerse de manera más efectiva, lo que alivió en gran medida las tensiones internas. El comercio con las comunidades indígenas no solo mejoró las condiciones de vida dentro de la ciudad, sino que también contribuyó al crecimiento de la economía local. Sin embargo, estos intercambios seguían siendo limitados y dependían en gran parte de las alianzas establecidas entre los colonos y ciertos grupos indígenas. A nivel político, la situación de la ciudad también se volvía cada vez más compleja. Garay, consciente de que la resistencia no se había disuelto por completo, optó por reforzar sus lazos con las autoridades coloniales en Asunción y Lima. Las relaciones con la administración virreinal eran esenciales para garantizar el flujo de recursos y refuerzos, pero las autoridades españolas no siempre mostraban la rapidez que se esperaba. A pesar de este retraso, la presión de la situación obligó a la corona a enviar más soldados, materiales de construcción y recursos económicos. La llegada de estos refuerzos, aunque tardía, permitió que los colonos tuvieran un respiro en medio de los continuos desafíos. En cuanto a la vida cotidiana, la comunidad de Buenos Aires comenzó a dar sus primeros pasos hacia una mayor organización interna. Aunque la ciudad aún no tenía un gobierno completamente estructurado,
las autoridades locales, encabezadas por Garay, tomaron medidas para establecer orden y mejorar la seguridad. La estructura social de la ciudad, inicialmente desorganizada, comenzó a tomar forma. A pesar de las dificultades, los colonos encontraron formas de mantener el orden y gestionar los recursos de manera más efectiva. La solidaridad entre los habitantes fue esencial para la supervivencia en esos primeros años, y la colaboración mutua permitió que el asentamiento resistiera a los desafíos. Sin embargo, los días de calma eran efímeros, y el constante temor a nuevos ataques seguía presente. Los colonos, aunque más organizados, nunca dejaron de estar alerta. La necesidad de seguir fortificando la ciudad, de seguir negociando con las tribus indígenas, y de proteger el puerto se convirtió en una tarea diaria. La convivencia entre dos mundos, el indígena y el colonizador, seguía siendo una tensión constante, pero la determinación de los colonos por establecer una ciudad estable en la región del Río de la Plata se mantuvo firme. Garay y sus seguidores continuaban luchando por la supervivencia de Buenos Aires, mientras que los pueblos indígenas, aunque a menudo divididos, seguían defendiendo su territorio con la misma determinación. La historia de la fundación de Buenos Aires, hasta ese momento, era la historia de una ciudad que resistía, que se levantaba con cada adversidad, pero que también buscaba un futuro donde pudiera prosperar, aprender a coexistir y transformarse en un puerto próspero para el Imperio español. Capítulo 7. La lucha por la autonomía y la expansión territorial. En 1544, Buenos Aires se encontraba en una encrucijada. La ciudad había logrado sobrevivir a los desafíos de la naturaleza y las constantes amenazas indígenas, pero la autonomía de la colonia y la consolidación de su poder local comenzaban a ser temas cruciales en la agenda de los colonos. Aunque los ataques de los pueblos originarios no habían cesado, la ciudad, ahora más estable, había logrado establecerse como un asentamiento con una base poblacional creciente. La relación con las comunidades indígenas, aunque difícil, había llegado a un punto de equilibrio tenso. Algunos grupos colaboraban en el comercio, mientras que otros seguían oponiéndose activamente a la presencia de los colonos. A pesar de esto, los esfuerzos por expandir el territorio y asegurar el control de la región del Río de la Plata continuaban siendo fundamentales para la supervivencia de Buenos Aires. En medio de esta situación, las autoridades locales, encabezadas por el gobernador Garay, comenzaron a tomar decisiones de mayor alcance para asegurar la viabilidad de la ciudad a largo plazo. Uno de los aspectos más relevantes de este periodo fue la decisión de avanzar en la expansión territorial hacia el interior de lo que hoy es Argentina. Si bien la ciudad de Buenos Aires se encontraba relativamente aislada, la necesidad de acceso a tierras productivas y la ambición de establecer un control firme sobre las tierras circundantes llevaron a Garay a organizar nuevas expediciones hacia el interior. El objetivo de estas misiones era doble. Por un lado, asegurar nuevas rutas comerciales. Por otro, expandir el territorio para consolidar la ciudad como un centro de poder. Sin embargo, este proceso de expansión no fue fácil. Los colonos se enfrentaban no solo a los ataques indígenas, sino también a los desafíos geográficos y logísticos de adentrarse en tierras desconocidas y peligrosas. Los primeros viajes fueron arduos y, en ocasiones, infructuosos. Las condiciones de vida en las expediciones eran duras, y muchos colonos se vieron obligados a enfrentarse a enfermedades, falta de recursos y enfrentamientos con los pueblos originarios que no veían con buenos ojos la presencia de los europeos. Sin embargo, los esfuerzos de Garay no fueron en vano. A pesar de las dificultades, las expediciones comenzaron a abrir paso a nuevas rutas y a establecer pequeños asentamientos en las áreas circundantes. A medida que la ciudad de Buenos Aires se expandía, también lo hacía su economía. El puerto de Buenos Aires, aunque aún en sus primeras etapas de desarrollo, comenzó a recibir más barcos y a gestionar un comercio más diverso. Productos como la carne, el cuero y los metales comenzaron a ser exportados hacia otros puntos del Imperio español, lo que permitió que la ciudad ganara relevancia como punto estratégico para el comercio en el Río de la Plata. Esta expansión económica trajo consigo una mayor presencia de colonos y comerciantes europeos, que vieron en Buenos Aires una oportunidad para el comercio y la acumulación de riqueza. Sin embargo, la expansión territorial no estuvo exenta de conflictos. Los pueblos indígenas, que ya se habían mostrado reacios a la llegada de los colonos, respondieron con resistencia a medida que las tierras tradicionales de caza y recolección se veían invadidas por los colonos. Los choques entre las fuerzas españolas y los pueblos originarios aumentaron, y las luchas por el control de las tierras se convirtieron en una constante.
A pesar de los esfuerzos por establecer relaciones pacíficas, muchos pueblos resistieron la expansión de los colonos con la misma determinación con la que lo habían hecho en los primeros años de la fundación. La resistencia indígena obligó a Garay y a los colonos a replantearse sus estrategias. Si bien la diplomacia seguía siendo una opción, los ataques y las escaramuzas constantes forzaron a los colonos a fortalecer sus fortificaciones y a organizar expediciones punitivas para defenderse. La guerra de desgaste contra las tribus locales continuó durante este periodo, y la tensión entre los dos mundos, el europeo y el indígena, seguía siendo una característica definitoria de la historia temprana de Buenos Aires. A pesar de los conflictos, la ciudad también comenzó a evolucionar internamente. La administración local, que hasta ese momento había sido un tanto improvisada, comenzó a adoptar una estructura más formal. Garay, en su rol de gobernador, comenzó a establecer las bases de un gobierno que incluyera leyes locales, reglas para el comercio y la administración de la tierra. La creación de un sistema de justicia, aunque rudimentario, permitió que se resolvieran disputas internas y se organizara de manera más efectiva la vida cotidiana. Aunque el poder estaba principalmente en manos de los colonos españoles, las comunidades indígenas que coexistían en la región también tenían una cierta influencia, principalmente a través del comercio y las relaciones con los colonos que se habían establecido con ellas. La presencia de la Iglesia Católica, que había jugado un papel importante desde la llegada de los colonos, también fue un factor importante en la organización social de la ciudad. Los primeros edificios religiosos comenzaron a ser construidos, y la fe católica se convirtió en una de las principales fuerzas unificadoras de la comunidad. La Iglesia no solo desempeñaba un papel en la vida religiosa de los colonos, sino que también era una institución clave en la educación y en la organización de las primeras comunidades. Las misiones religiosas, que buscaban evangelizar a los pueblos indígenas, también jugaron un papel en la expansión de Buenos Aires hacia el interior, ya que muchos misioneros acompañaban a las expediciones coloniales en busca de nuevos grupos de personas con los que interactuar. La lucha por la autonomía y el control del territorio se hizo más palpable en este capítulo de la historia temprana de Buenos Aires. Garay y los colonos comenzaron a sentir que su presencia en la región no solo era una cuestión de supervivencia, sino también una cuestión de afirmación del poder colonial español. El proceso de expansión territorial y la creación de nuevas rutas comerciales no solo aumentaron el valor de Buenos Aires como ciudad portuaria, sino que también la colocaron en una posición estratégica en el contexto del Imperio español. La resistencia indígena seguía siendo una amenaza, pero los colonos no se detendrían en su lucha por consolidar su presencia en la región. A lo largo de este periodo, los colonos de Buenos Aires no solo lucharon contra los pueblos originarios, sino también contra los elementos, la falta de recursos y las dificultades propias de un asentamiento en una región remota. Sin embargo, la ciudad comenzaba a tomar forma como un centro de poder, comercio y cultura en el Río de la Plata. La historia de Buenos Aires en estos primeros años fue la historia de una ciudad que luchaba por sobrevivir, pero que también soñaba con un futuro de prosperidad y autonomía. Capítulo 8. La consolidación y los desafíos del nuevo orden. En este capítulo, Buenos Aires se encontraba ante un punto de inflexión crucial en su desarrollo. Mientras que los primeros años de la ciudad estuvieron marcados por las dificultades inherentes a la fundación, los ataques indígenas y la lucha por el control territorial, ya se percibían signos de una cierta consolidación en la estructura política, económica y social. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad estaba lleno de desafíos, tanto internos como externos. A lo largo de este periodo, Buenos Aires experimentó una serie de transformaciones que definieron su identidad y su futuro como ciudad clave en el contexto de la colonia española. La figura del gobernador Garay seguía siendo fundamental en la gestión de los asuntos de la ciudad. A pesar de los problemas que enfrentaba la expansión territorial, Garay continuó impulsando el crecimiento de Buenos Aires, centrándose en la consolidación de la población y en la defensa frente a los ataques externos. La seguridad de la ciudad seguía siendo un tema central. En este punto, Buenos Aires contaba con una población mestiza cada vez mayor, formada por los colonos españoles, los africanos esclavizados y una parte de los pueblos originarios que, por distintas razones, se habían integrado a la vida colonial. Sin embargo, la ciudad seguía siendo pequeña y vulnerable. Uno de los grandes desafíos de la época fue la constante tensión con los pueblos indígenas que habitaban las vastas llanuras circundantes. Aunque algunas tribus habían comenzado a adaptarse al comercio con los colonos, la mayoría continuaba resistiendo la expansión de los europeos.
La escasa comunicación entre los pueblos indígenas y los colonos generaba desconfianza mutua, y las incursiones en las zonas rurales de Buenos Aires se volvieron más frecuentes. Los pueblos originarios, aunque desplazados de sus tierras, seguían siendo una presencia clave en el entorno de la ciudad, y como tal, su resistencia seguía representando una amenaza constante. En respuesta a esta situación, Garay comenzó a organizar expediciones militares más amplias y mejor preparadas. El objetivo era garantizar la seguridad de los nuevos territorios conquistados, y también desarticular cualquier intento de resistencia indígena que pudiera surgir. Sin embargo, estas expediciones militares no solo tuvieron como propósito asegurar la defensa de la ciudad, sino también expandir aún más el territorio bajo control de los colonos. Garay y su administración también tomaron medidas para establecer fortificaciones más sólidas a lo largo de la región, creando una red de defensas que extendía la influencia de Buenos Aires más allá de su núcleo inicial. Aunque la defensa de la ciudad era un tema crucial, la economía también necesitaba ser reforzada. Durante este periodo, la ciudad comenzó a diversificar sus actividades comerciales. El puerto de Buenos Aires empezó a convertirse en un centro clave para el comercio en el Río de la Plata, lo que significaba que la ciudad podría obtener recursos del exterior para su desarrollo. El comercio de productos como el cuero, el ganado y la madera comenzó a jugar un papel crucial en la vida de los colonos. Las exportaciones de estas materias primas hacia Europa y otras colonias españolas dieron a Buenos Aires un lugar relevante en el sistema comercial del imperio. Uno de los aspectos más importantes del comercio era la relación con las ciudades vecinas, especialmente Asunción y el Alto Perú. Las relaciones comerciales no solo consistían en el intercambio de productos, sino también en la necesidad de asegurarse que las rutas comerciales estuvieran bajo control de los colonos. Buenos Aires necesitaba mantener relaciones estables con otras ciudades y asegurarse de que sus productos llegaran de manera eficiente a otros mercados, pero también fue necesario abrir nuevas rutas comerciales hacia el interior, donde las riquezas del territorio y el comercio con los pueblos indígenas podrían ofrecer oportunidades de expansión. El establecimiento de nuevas rutas comerciales y la mejora de la infraestructura para conectar la ciudad con el interior del continente fueron fundamentales. Las expediciones y las incursiones en las tierras adyacentes no solo respondían a una cuestión de defensa, sino que también eran una forma de garantizar el control de las rutas comerciales y de la producción de bienes esenciales. La agricultura y la ganadería fueron dos áreas clave en este proceso de expansión. El campo argentino, en sus primeras etapas, proporcionaba grandes recursos de alimentos y animales que podían ser exportados o utilizados localmente. A pesar de la creciente prosperidad económica, los conflictos internos no tardaron en surgir. Los colonos que se establecían en Buenos Aires comenzaron a disputar el control sobre las tierras circundantes. La rivalidad entre los diferentes grupos de colonos, incluidos los comerciantes, los terratenientes y los agricultores, llevó a luchas internas por la propiedad de las tierras. El control de los recursos naturales se convirtió en un tema central en las disputas internas. Buenos Aires no solo tenía que lidiar con las amenazas externas, sino también con las tensiones sociales y políticas internas que surgieron de la competencia por el acceso a las tierras y los bienes. En el plano político, el sistema de gobierno que Garay había implementado se fue consolidando lentamente. La creación de una estructura administrativa con representantes y autoridades locales permitió que la ciudad tuviera un mínimo de organización interna. Sin embargo, el control de la ciudad seguía estando en manos de la monarquía española, y la voluntad de los colonos era limitada por los decretos y las decisiones tomadas desde España. Esta situación de control centralizado resultaba en un conflicto de intereses entre las autoridades locales y las directrices impuestas por el gobierno colonial. La Iglesia Católica, a través de las órdenes religiosas, continuó teniendo una influencia importante en la organización social y en la vida cultural de Buenos Aires. Las misiones religiosas, a pesar de las dificultades con los pueblos indígenas, seguían siendo parte fundamental de la estrategia colonial para evangelizar a los pueblos originarios y establecer una presencia constante en el interior de la región. Los frailes y misioneros viajaban con las expediciones, buscando convertir a las poblaciones indígenas y consolidar la expansión territorial. Sin embargo, la cuestión de la autonomía seguía siendo un tema que no dejaba de preocupar a los colonos. El sentimiento de dependencia de la metrópoli española y la falta de un poder local más autónomo comenzaban a generar un descontento creciente en ciertos sectores de la sociedad. Los colonos deseaban una mayor independencia para gestionar sus propios recursos y decisiones,
lo que llevó a discusiones sobre la organización política futura de la ciudad. En los círculos comerciales y entre las clases más altas de la sociedad, comenzó a crecer la idea de que Buenos Aires debería convertirse en un centro más autónomo dentro del imperio. La consolidación de Buenos Aires, por lo tanto, se dio en un contexto de enfrentamientos internos y externos, de tensiones por el control de la tierra y los recursos, y de disputas políticas sobre el poder local. La ciudad avanzaba en su camino hacia la modernidad, pero aún estaba lejos de alcanzar la estabilidad completa que le permitiría, con el tiempo, convertirse en una de las principales urbes del continente. Su historia, por ahora, seguía marcada por la lucha por la autonomía y la supervivencia, pero también por el creciente sentido de identidad que unía a los colonos en torno a un proyecto común. Capítulo 9. La expansión de la ciudad y los nuevos desafíos. A medida que los años avanzaban, la ciudad de Buenos Aires empezaba a mostrar signos de crecimiento en todos los aspectos. La población, que en sus primeros días se había visto limitada a un pequeño grupo de colonos, comenzó a expandirse gracias a una serie de factores que incluyeron la creciente estabilidad política, el aumento del comercio y la afluencia de nuevos habitantes. Si bien los problemas de seguridad y la defensa contra los pueblos indígenas seguían siendo preocupaciones constantes, la ciudad comenzaba a establecerse como un centro comercial cada vez más importante en el Río de la Plata. En este periodo, uno de los principales desafíos que enfrentó la ciudad fue la necesidad de controlar su expansión. Buenos Aires, inicialmente una pequeña villa rodeada por campos de pastoreo y selvas, se vio ante la obligación de planificar y organizar su desarrollo urbano. A medida que más personas se establecían en la zona, el crecimiento desorganizado de las viviendas y las actividades económicas podía poner en riesgo la estabilidad de la ciudad. Era fundamental estructurar la ciudad de manera adecuada, estableciendo barrios, calles y edificios públicos que permitieran a la población vivir y trabajar en un espacio ordenado y funcional. El gobierno de Buenos Aires, bajo la dirección de Garay y sus sucesores, entendió que, para que la ciudad tuviera un futuro próspero, debía garantizarse una expansión ordenada. Con ese fin, se promovieron una serie de obras de infraestructura, que incluyeron la construcción de plazas, mercados y caminos pavimentados. El puerto de Buenos Aires, que ya había comenzado a adquirir importancia, fue expandido y fortalecido. Este puerto no solo servía como un centro de comercio para la ciudad, sino que también desempeñaba un papel clave en la defensa de la zona, siendo un punto estratégico en las rutas comerciales que conectaban el interior del continente con el resto del Imperio español. El comercio, a pesar de las dificultades inherentes a la ubicación geográfica y las frecuentes incursiones de pueblos indígenas, se convirtió en uno de los motores fundamentales del crecimiento económico de Buenos Aires. El puerto, que se encontraba en una posición privilegiada para recibir y enviar mercancías, facilitaba el intercambio de productos con otras partes del mundo. La ganadería, especialmente la cría de ganado vacuno, se consolidó como una de las actividades más importantes de la región. Los colonos comenzaron a exportar cuero, carne y otros productos derivados del ganado hacia Europa, lo que incrementó la riqueza de la ciudad y contribuyó a su crecimiento sostenido. Sin embargo, la expansión de la ciudad también implicó una serie de nuevos desafíos. La llegada de más colonos, en su mayoría provenientes de otras partes del Virreinato del Perú y de otras ciudades del Río de la Plata, generó tensiones sociales y económicas. El sistema de tenencia de tierras, aunque inicialmente fue relativamente claro, pronto se volvió un tema conflictivo. Las disputas por la propiedad de tierras aumentaron, ya que muchos colonos se establecieron en terrenos que no estaban adecuadamente distribuidos ni delimitados, lo que llevó a enfrentamientos por el control de los espacios urbanos y rurales. Además, las clases sociales en la ciudad comenzaron a diversificarse. Los primeros colonos eran en su mayoría agricultores, comerciantes y artesanos, pero con el tiempo comenzaron a llegar a Buenos Aires comerciantes más adinerados, que traían consigo nuevas costumbres y una mayor influencia política. Esta llegada de nuevos grupos sociales trajo consigo una serie de tensiones entre las clases altas y bajas. Los comerciantes se beneficiaban del comercio internacional, mientras que los campesinos y artesanos enfrentaban condiciones de vida más difíciles. Esto provocó un sentimiento creciente de descontento entre los sectores menos favorecidos, que veían cómo los privilegios económicos y políticos se concentraban en manos de un pequeño grupo de personas. En este contexto, la Iglesia continuaba desempeñando un papel importante en la vida cotidiana de Buenos Aires. Las misiones religiosas seguían siendo una herramienta fundamental para consolidar la presencia española en el territorio y para la evangelización de los pueblos indígenas.
Las órdenes religiosas, especialmente los franciscanos y los jesuitas, se encargaban de la educación y de la organización social en las comunidades rurales, al mismo tiempo que mantenían un control sobre los aspectos culturales y espirituales de la población. A pesar de la organización y las reformas que se implementaron, Buenos Aires seguía siendo una ciudad vulnerable. Las constantes incursiones de los pueblos originarios en las tierras circundantes generaban preocupación entre los habitantes. Los ataques indígenas eran frecuentes y la ciudad no siempre tenía los recursos necesarios para defenderse eficazmente. A lo largo de este periodo, Buenos Aires vivió una serie de enfrentamientos con tribus como los querandíes, los guaraníes y los mapuches, que no solo amenazaban el comercio y la estabilidad, sino que también mantenían un control parcial sobre algunas de las rutas vitales para el abastecimiento de la ciudad. La falta de una solución definitiva a la cuestión indígena fue uno de los problemas que marcó este capítulo de la historia de Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno colonial, las incursiones de los pueblos indígenas no cesaron por completo. Esto generó un ambiente de inseguridad que, a pesar de los avances en otras áreas, impidió que la ciudad alcanzara una estabilidad total. Por otro lado, Buenos Aires, al igual que otras ciudades coloniales, tenía que lidiar con la presión de la metrópoli española. Las autoridades coloniales, radicadas en el Virreinato del Perú y en España, supervisaban de cerca las actividades comerciales y políticas de Buenos Aires. Esto significaba que cualquier intento de los colonos por obtener mayores niveles de autonomía o independizarse de la metrópoli era constantemente vigilado, y en muchos casos, reprimido. La estructura de poder en Buenos Aires estaba completamente subordinada a las órdenes provenientes de la corona española, lo que generaba una creciente sensación de dependencia que, con el tiempo, fomentaría un sentimiento de desconfianza hacia el gobierno central. Con la expansión de la ciudad, la vida urbana comenzó a cambiar. Buenos Aires dejó de ser simplemente una villa de paso para convertirse en un punto comercial estratégico de la región. El crecimiento de la ciudad fue acompañado por el aumento de los problemas políticos, sociales y militares. La presión por consolidar un gobierno estable y la creciente influencia de las clases comerciales sobre la vida pública se hicieron más evidentes. Sin embargo, la ciudad comenzó a formarse como una entidad con identidad propia. La construcción de infraestructura, las tensiones sociales y los avances en el comercio no solo fueron esenciales para la supervivencia de Buenos Aires, sino que también le proporcionaron los cimientos para su futura evolución como una de las ciudades más importantes de América Latina. Capítulo 10. La estructura de gobierno y las primeras instituciones. A medida que Buenos Aires crecía en población y en importancia, las estructuras de gobierno de la ciudad comenzaban a consolidarse. Si bien la ciudad seguía siendo parte del Virreinato del Perú y, más tarde, del Virreinato del Río de la Plata, las autoridades locales empezaron a asumir un rol más activo en la administración de la ciudad, enfrentando retos económicos, sociales y políticos que demandaban una mayor organización y control. Uno de los principales desafíos del gobierno de Buenos Aires durante este periodo fue la necesidad de coordinar las diversas funciones administrativas, económicas y militares de la ciudad en un entorno que, aunque cada vez más poblado, seguía enfrentando amenazas externas e internas. En ese sentido, la creación de instituciones que permitieran una gobernanza eficiente se hizo imprescindible para el funcionamiento de la nueva ciudad en crecimiento. La creación del Cabildo. La figura del Cabildo fue esencial en la organización política de la ciudad. El Cabildo de Buenos Aires, un órgano municipal que representaba a la ciudad ante las autoridades coloniales y que estaba compuesto por regidores y otras figuras de la administración local, se convirtió en una pieza clave en el desarrollo de la estructura de gobierno. Aunque su rol inicial se limitaba a la administración local, a medida que pasaban los años, el Cabildo comenzó a jugar un papel cada vez más relevante en las decisiones políticas y comerciales. La institución tenía un poder considerable en lo que respecta a la administración de la ciudad, la gestión de recursos y la resolución de disputas legales. Los cabildantes, que eran elegidos por la élite de la ciudad, se encargaban de regular las actividades comerciales, coordinar las obras públicas y velar por el cumplimiento de las normas y ordenanzas locales. Su influencia creció cuando la ciudad experimentó un aumento en la complejidad de sus actividades, lo que le permitió consolidarse como una pieza fundamental del sistema de gobierno local. Una de las principales responsabilidades del Cabildo era la organización del comercio y la seguridad pública. Buenos Aires dependía enormemente de su puerto y del intercambio de mercancías con otras regiones del continente y con Europa. Los cabildantes, al controlar el puerto y las infraestructuras de comercio,
también eran responsables de las medidas de seguridad necesarias para proteger las mercancías y garantizar que los productos llegaran a su destino sin incidentes. A lo largo de este capítulo, el cabildo empezó a ganar más poder político, pues los intereses comerciales y la defensa de los derechos de los comerciantes locales adquirieron relevancia en la agenda política de la ciudad. El rol de la Iglesia. Además de la administración civil, otro pilar fundamental de la estructura social y política de Buenos Aires fue la Iglesia católica. La influencia de la Iglesia, representada por la figura del obispo y las órdenes religiosas, se extendía más allá de lo espiritual, abarcando también la educación, la caridad y la moral pública. La Iglesia católica, que había sido parte integral en la evangelización de los pueblos indígenas, también desempeñó un papel crucial en la organización social y política de la ciudad. El clero controlaba una gran parte de la educación en Buenos Aires. Las escuelas parroquiales, dirigidas por las órdenes religiosas, eran los principales centros de formación, y gran parte de la población recibía una educación básica a través de estas instituciones. Además, la Iglesia era la encargada de los servicios religiosos y de la celebración de las festividades religiosas que marcaban el calendario anual de la ciudad. La Iglesia tenía, por lo tanto, un rol importante en el mantenimiento del orden social, pues sus enseñanzas influían en las actitudes y valores de la población. Por otro lado, la Iglesia también tenía un papel importante en la administración de tierras y propiedades. Con el tiempo, las órdenes religiosas adquirieron grandes extensiones de tierra y, en muchos casos, se convirtieron en actores políticos de gran influencia en la región. La presencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de Buenos Aires consolidó su poder y permitió que sus valores y creencias influyeran directamente en las decisiones de los gobernantes locales. La influencia de los comerciantes y la clase alta. A medida que la ciudad de Buenos Aires se desarrollaba, las clases sociales comenzaban a diferenciarse aún más. La llegada de nuevos comerciantes y la consolidación de una clase alta que poseía las tierras y los recursos generaban un claro contraste con las clases bajas, conformadas principalmente por trabajadores, artesanos y campesinos. Los comerciantes locales empezaron a consolidar su poder, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, influyendo directamente en las decisiones tomadas por el cabildo y otras instituciones gubernamentales. El comercio fue, sin lugar a dudas, uno de los principales motores de la economía de Buenos Aires, y los comerciantes eran una clase muy influyente en la sociedad. Su control sobre el puerto y las rutas comerciales, tanto internas como internacionales, les daba un poder considerable sobre la economía local. El comercio con Europa, especialmente con España, y con otras regiones de América del Sur, era el principal motor de la economía porteña. La clase alta, en su mayoría compuesta por comerciantes, terratenientes y militares, jugaba un papel importante en las decisiones políticas. Aunque las clases más bajas no siempre tenían representación directa en el cabildo o en otras instituciones de gobierno, su influencia en las decisiones políticas comenzó a aumentar a medida que se consolidaba una sociedad más plural y compleja. La defensa de la ciudad. La cuestión de la defensa fue otro de los puntos clave de la organización política de la ciudad. Aunque Buenos Aires se encontraba en un lugar estratégico para el comercio, también era vulnerable a ataques tanto de los pueblos indígenas como de fuerzas extranjeras. La seguridad de la ciudad estaba en manos de los militares y de los ciudadanos organizados en milicias. Las incursiones de los pueblos originarios seguían siendo un problema constante, y las milicias de Buenos Aires, compuestas principalmente por hombres comunes, debían estar preparadas para responder a los ataques. En este contexto, el cabildo se encargaba de organizar los recursos humanos y materiales necesarios para la defensa, y en muchas ocasiones, los ciudadanos debían unirse a las milicias para proteger la ciudad. El fortalecimiento de las instituciones de defensa y la formación de las milicias fueron esenciales para garantizar la seguridad de la ciudad en un momento en que las amenazas externas eran frecuentes. Los caudillos locales, que a menudo lideraban las milicias, también tuvieron un papel importante en la política de Buenos Aires, pues sus acciones influyeron directamente en el destino de la ciudad. En este capítulo de la historia de Buenos Aires, la ciudad comenzó a consolidar sus primeras instituciones políticas, sociales y económicas. El cabildo, la iglesia y los comerciantes desempeñaron roles cruciales en la organización de la ciudad, estableciendo las bases para lo que sería un futuro de crecimiento, pero también de tensiones. A medida que las clases sociales se diferenciaban y el poder se concentraba en manos de una élite, la ciudad enfrentaba desafíos tanto internos como externos.
A pesar de estos desafíos, las instituciones nacientes de Buenos Aires comenzaban a ganar poder y a sentar las bases para el desarrollo futuro de la ciudad como un centro de comercio y cultura en América del Sur. Capítulo 11. La consolidación de la ciudad y los primeros conflictos políticos. Con la estructura política, social y económica de Buenos Aires en pleno proceso de consolidación, la ciudad enfrentaba nuevos retos derivados del rápido crecimiento poblacional, las tensiones sociales y la presión de los intereses económicos de la élite comercial. Las primeras décadas del siglo XIX fueron testigos de una serie de eventos cruciales que transformaron la ciudad en un lugar clave en la historia del Río de la Plata, mientras que la dinámica política comenzaba a tornarse cada vez más compleja y conflictiva. La lucha por la autonomía. Uno de los temas centrales en este periodo fue la lucha por la autonomía de Buenos Aires respecto a las autoridades coloniales y virreinales. Aunque la ciudad estaba profundamente vinculada al virreinato del Río de la Plata, la creciente población y el dinamismo económico generado por el comercio comenzaron a hacer evidente que Buenos Aires necesitaba tomar decisiones por sí misma, más allá de las directrices impuestas desde Lima o Madrid. La situación política en España, marcada por las invasiones napoleónicas y la posterior guerra de independencia en el continente, abrió un escenario propicio para la reflexión sobre el futuro del Río de la Plata. La ocupación de España por las tropas napoleónicas, así como las luchas internas por el control de las colonias, obligó a los líderes locales a tomar decisiones sobre cómo debía organizarse el poder. En este contexto, las primeras voces a favor de la independencia comenzaron a resonar en Buenos Aires. Aunque la ciudad aún era parte de un sistema colonial, los comerciantes, militares y grupos de poder comenzaron a discutir la necesidad de un sistema más autónomo que permitiera a Buenos Aires tener control sobre su economía y sus políticas internas. Sin embargo, esta discusión no estaba exenta de tensiones, ya que algunos sectores temían que una mayor autonomía de Buenos Aires podría perjudicar a las demás provincias del Río de la Plata, que se sentían amenazadas por el poder centralizado en la ciudad portuaria. La influencia de las reformas borbónicas. El proceso de reformas borbónicas, que se había implementado en varias colonias españolas durante el siglo XVIII, también influyó en la evolución política de Buenos Aires. Las reformas borbónicas intentaban centralizar el poder en la figura del rey, reduciendo el poder de los cabildos y otras instituciones locales. En Buenos Aires, esto se tradujo en un esfuerzo por parte de las autoridades coloniales de Madrid para controlar aún más la ciudad y sus actividades comerciales. Estas reformas, sin embargo, fueron recibidas con hostilidad por parte de los sectores más poderosos de la ciudad, que veían en ellas un intento de reducir su influencia y autonomía. El aumento de los impuestos y las restricciones comerciales que acompañaron a las reformas provocaron el descontento de los comerciantes y las élites locales, quienes se sentían oprimidos por las políticas coloniales. A raíz de esto, comenzaron a gestarse movimientos que pedían un mayor control local y la posibilidad de gestionar los intereses de la ciudad sin la intervención de las autoridades de la metrópoli. La Revolución de Mayo y la Primera Junta. En 1810, un hecho trascendental marcó un antes y un después en la historia de Buenos Aires y del Río de la Plata, la Revolución de Mayo. Este levantamiento popular contra las autoridades virreinales fue el resultado de la acumulación de tensiones políticas, económicas y sociales que se habían gestado durante años. La caída del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, el representante del poder colonial, y la instauración de la primera Junta de Gobierno marcó el fin del dominio directo de España sobre Buenos Aires. La Revolución de Mayo fue el inicio de un proceso de emancipación que rápidamente se extendió a otras partes del continente. Sin embargo, a pesar de la victoria de los revolucionarios, la ciudad de Buenos Aires continuaba enfrentando dificultades internas. El proceso de consolidación de la autonomía no fue un proceso lineal, y la ciudad aún debía resolver cuestiones internas sobre la organización política y la distribución del poder. El papel de las élites y las tensiones internas. En el seno de la Revolución de Mayo, las tensiones entre las distintas facciones de la ciudad empezaron a hacerse más evidentes. A pesar de la aparente unidad en la lucha por la independencia, Buenos Aires estaba dividida entre aquellos que querían un modelo de gobierno centralizado y los que abogaban por una organización más federal. Mientras que los comerciantes y la élite de la ciudad favorecían un gobierno fuerte que garantizara el control del puerto y la economía, otros sectores, particularmente en las provincias, luchaban por una distribución más equitativa del poder. La ciudad comenzó a ver la emergencia de grupos y líderes con visiones políticas diferentes sobre el futuro del país. Los llamados unitarios defendían un gobierno centralizado en Buenos Aires,
mientras que los federales luchaban por un sistema que otorgara más poder a las provincias. Esta división, que marcaría la política argentina durante muchos años, se empezó a hacer evidente en los debates sobre la Constitución, la distribución del poder y el futuro de la nueva nación. La guerra con las provincias. La lucha por la autonomía de Buenos Aires no solo se llevó a cabo en el ámbito político, sino también en el campo militar. Tras la Revolución de Mayo, las provincias del Río de la Plata no necesariamente se unieron al proyecto revolucionario de Buenos Aires, lo que generó tensiones y enfrentamientos. Las provincias veían con recelo el poder creciente de la ciudad portuaria, mientras que Buenos Aires temía que la fragmentación del territorio pudiese poner en peligro su control sobre la economía. Las disputas entre los sectores federales y unitarios desembocaron en conflictos militares, lo que llevó a la ciudad a organizar fuerzas armadas para defender sus intereses. En este sentido, Buenos Aires comenzó a fortalecer su ejército y su capacidad de defensa, aunque el conflicto con las provincias no sería fácilmente resuelto. El ejército, compuesto en su mayoría por habitantes de Buenos Aires, tuvo que enfrentarse a las fuerzas de las provincias que luchaban por mantener su independencia de la ciudad. La creación de las primeras instituciones republicanas. A pesar de las tensiones internas y los conflictos con las provincias, Buenos Aires dio pasos importantes hacia la creación de las primeras instituciones republicanas. La primera junta, que se instauró tras la Revolución de Mayo, fue el primer gobierno autónomo de Buenos Aires y representó un paso decisivo hacia la independencia definitiva. Este órgano comenzó a organizar los primeros pasos de un nuevo orden político y económico para la ciudad y el país. La creación de instituciones como la Asamblea del año 13, que se encargó de redactar una constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la consolidación del poder de la primera junta, sentaron las bases para el desarrollo de la nueva nación. Aunque aún quedaban muchos desafíos por resolver, el proceso de independencia había comenzado y Buenos Aires se encontraba en una posición privilegiada para jugar un rol clave en la creación de la futura República Argentina. El proceso de consolidación de Buenos Aires como un centro de poder autónomo y republicano estuvo marcado por una serie de tensiones políticas, económicas y sociales. Las luchas internas, las divisiones entre unitarios y federales, y los conflictos con las provincias fueron parte fundamental de este proceso. Sin embargo, la Revolución de Mayo y la creación de las primeras instituciones republicanas marcaron un hito crucial en la historia de la ciudad. A partir de este momento, Buenos Aires comenzó a consolidarse como un actor clave en la historia política y económica de América Latina, y su influencia en los eventos posteriores seguiría siendo fundamental en la construcción de la República Argentina. Capítulo 12. La defensa de la independencia y el rol militar de Buenos Aires. En este capítulo, la ciudad de Buenos Aires, que había alcanzado una relativa estabilidad con la Revolución de Mayo y la creación de la primera junta, se ve enfrentada a un nuevo desafío: la defensa de su independencia frente a las amenazas internas y externas. A medida que la lucha por la autonomía se intensificaba, la necesidad de fortalecer sus estructuras militares y políticas se hizo aún más apremiante. La guerra contra los realistas y las confrontaciones con las provincias federales marcarían el destino de la ciudad en estos años decisivos. El desafío exterior. Las invasiones británicas. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico tenía grandes intereses en el comercio mundial, y el Río de la Plata representaba una pieza clave en su expansión económica. En 1806 y 1807, Buenos Aires se vio invadida por las fuerzas británicas, que buscaban controlar el puerto de la ciudad y asegurar el acceso a las riquezas del interior del continente. La primera invasión británica, liderada por el comandante William Carr Beresford, fue un intento por ocupar la ciudad, pero los habitantes de Buenos Aires, a pesar de no tener un ejército profesional, resistieron con determinación. El pueblo porteño, impulsado por un sentimiento patriótico, se levantó contra los invasores. Los líderes locales, como el entonces alcalde Martín Rodríguez y otros oficiales militares, organizaron una resistencia que culminó con la reconquista de la ciudad en 1807, cuando las fuerzas británicas fueron derrotadas bajo el comando de Santiago de Liniers. Esta victoria no solo fue un triunfo militar, sino también un triunfo del espíritu colectivo de Buenos Aires, que demostró que la ciudad podía defender su soberanía sin la ayuda directa de la metrópoli. Sin embargo, la amenaza no desapareció con la derrota británica. En 1807, una segunda invasión británica, esta vez bajo el mando de John Viteloque, buscó apoderarse de la ciudad una vez más. La resistencia porteña, aunque debilitada,
fue de nuevo clave en la derrota de las fuerzas británicas, lo que consolidó a Buenos Aires como un lugar clave en las dinámicas de poder en Sudamérica. La creación de las primeras instituciones militares. Las invasiones británicas tuvieron un impacto profundo en la ciudad de Buenos Aires. La defensa de la ciudad evidenció la necesidad urgente de construir una estructura militar más sólida, que pudiera garantizar la independencia de Buenos Aires frente a cualquier otra amenaza exterior. A partir de estas experiencias, se comenzaron a formar los primeros cuerpos militares, entre los que destacaron los llamados regimientos de milicianos, que estaban compuestos en su mayoría por habitantes de Buenos Aires. Estos regimientos no solo fueron vitales en la lucha contra los británicos, sino que también serían fundamentales en los años siguientes durante las guerras por la independencia del resto de Sudamérica. La creación de estas primeras fuerzas de defensa permitió a Buenos Aires reforzar su autonomía y consolidar el sentimiento de unidad frente a las amenazas externas. La lucha por la independencia y la disolución del virreinato. En los primeros años del siglo XIX, las tensiones internas en el Río de la Plata comenzaron a aumentar a medida que las provincias no siempre compartían la misma visión sobre el futuro del territorio. La lucha por la independencia no solo involucraba a los realistas, sino también a los sectores internos que preferían una estructura política más centralizada desde Buenos Aires. Las provincias, muchas de ellas muy alejadas de la ciudad, temían que una Buenos Aires fuerte y centralizada pudiera acaparar los recursos y dejar de lado sus intereses. En este contexto, la ciudad de Buenos Aires asumió un rol protagónico en la organización de la resistencia contra los realistas, y la primera junta se encargó de convocar a las provincias para formar un ejército unificado. La guerra por la independencia del Río de la Plata comenzó a ser también una guerra civil entre aquellos que querían una nación unitaria bajo el control de Buenos Aires y aquellos que defendían un sistema más federal. La lucha contra las fuerzas realistas, que todavía mantenían el control de gran parte del territorio del Virreinato del Río de la Plata, se libraba en varios frentes. Buenos Aires, apoyada por sus regimientos locales, buscó extender la independencia a todo el territorio, mientras que las provincias del interior, muchas veces escépticas de la supremacía porteña, se vieron envueltas en sus propios conflictos internos. Las primeras luchas en el campo militar. La Guerra de la Independencia. La guerra por la independencia del Río de la Plata no fue solo un enfrentamiento entre los patriotas y los realistas, sino también una lucha por definir el futuro político de la región. Buenos Aires, a través de su control sobre el puerto y su capacidad económica, jugó un papel clave en el financiamiento y la organización del ejército patriota. Desde la ciudad se enviaron expediciones hacia el interior, en un intento por liberar el territorio del dominio realista, mientras que el liderazgo de figuras como Manuel Belgrano y José de San Martín fue fundamental para coordinar las campañas militares. Uno de los eventos más significativos en este contexto fue la expedición al Alto Perú, dirigida por Belgrano, quien buscaba liberar el territorio controlado por los realistas y asegurar un espacio en el norte para las tropas patriotas. La expedición no estuvo exenta de dificultades, ya que las fuerzas patriotas se encontraron con la resistencia de las tropas realistas y las adversas condiciones del terreno. Sin embargo, la lucha se extendió por varios años, marcando uno de los capítulos más dramáticos de la independencia sudamericana. Mientras tanto, el interior del país vivía sus propias luchas, con enfrentamientos entre las fuerzas realistas y los patriotas locales que intentaban retener el control de sus territorios. Las provincias del interior, muchas de ellas muy distantes de Buenos Aires, comenzaron a tomar decisiones por su cuenta, generando tensiones con la ciudad que buscaba consolidarse como el centro político y económico del nuevo país. El Ejército del Norte y la figura de José de San Martín. En medio de este conflicto, la figura de José de San Martín emergió como una de las más importantes para la independencia de la región. San Martín, nacido en la actual Argentina, pero formado militarmente en Europa, fue designado por la primera junta para organizar el Ejército del Norte, una fuerza militar destinada a librar la guerra en el norte del territorio. Bajo su liderazgo, las fuerzas patriotas lograron victorias clave en batallas como la de San Lorenzo, que marcaron un hito en la lucha por la independencia. San Martín, que había sido una pieza clave en la lucha por la independencia de Chile y Perú, se convirtió en uno de los principales artífices de la independencia sudamericana. Su habilidad para organizar y liderar a sus tropas fue crucial para las victorias patriotas en toda la región, y su capacidad para trabajar en conjunto con otros líderes, como Simón Bolívar, permitió que las naciones sudamericanas alcanzaran finalmente su libertad del dominio colonial español. Buenos Aires en el centro del proceso de independencia. A lo largo de estos años,
Buenos Aires se consolidó como la capital política y económica del proceso de independencia en el Río de la Plata. La ciudad se convirtió en el centro de las decisiones cruciales para la creación de una nueva nación, y su puerto seguía siendo un eje clave en la movilización de recursos y suministros para el ejército patriota. Sin embargo, los conflictos internos no cesaban. Buenos Aires continuaba siendo vista con recelo por muchas de las provincias, que temían una centralización excesiva del poder. A medida que la guerra por la independencia avanzaba, Buenos Aires se enfrentaba también a la necesidad de consolidar su unidad interna y fortalecer sus instituciones políticas, que aún no habían alcanzado una estabilidad definitiva. Las tensiones entre los líderes porteños y las provincias seguían siendo uno de los principales desafíos para el proyecto de una nación unificada. El proceso de defensa de la independencia y la consolidación de Buenos Aires como un actor clave en la guerra por la independencia fue un periodo de enormes desafíos y transformaciones. Las invasiones británicas, la creación de las primeras instituciones militares, las tensiones internas y la lucha por definir el futuro político del país marcaron profundamente el rumbo de la ciudad. Buenos Aires, en su papel central como foco de la resistencia y de la lucha por la libertad, sentó las bases para la futura República Argentina, aunque aún quedaban muchos obstáculos que resolver. Capítulo 13. La organización política de Buenos Aires en los primeros años de la independencia. En este capítulo, se analiza el proceso complejo y a menudo conflictivo de la organización política de Buenos Aires durante los primeros años de la independencia. La creación de una estructura política y jurídica estable era un desafío monumental, especialmente dado el contexto de guerra, las luchas internas y las tensiones entre las distintas provincias del Río de la Plata. La capital, Buenos Aires, se veía atrapada entre su rol como líder del proceso independentista y las crecientes demandas de las provincias que abogaban por una mayor autonomía. La disolución del virreinato y la creación de la primera junta. La disolución del virreinato del Río de la Plata fue uno de los primeros pasos hacia la independencia formal de la región. La Revolución de Mayo de 1810, que derrocó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, marcó el comienzo de un proceso que aspiraba a la independencia total del dominio español. En lugar de seguir subordinada a España, la ciudad de Buenos Aires, junto con algunas provincias del Río de la Plata, creó la primera junta, una especie de gobierno provisional que intentaría gestionar los asuntos políticos y militares del territorio. El problema central desde el principio fue la falta de consenso sobre cómo organizarse políticamente. Buenos Aires, con su puerto, su economía y su importancia estratégica, intentaba consolidar su poder sobre las demás provincias. Sin embargo, las provincias del interior, que en muchos casos no compartían el mismo enfoque centralista de Buenos Aires, empezaron a manifestar sus reservas hacia cualquier tipo de dominación porteña. La tensión entre centralistas y federalistas se convertirá en una de las características más persistentes del periodo, y marcará el futuro político de la nación. El problema del gobierno centralizado. A medida que avanzaba la lucha por la independencia, la necesidad de un gobierno que pudiera organizar la defensa y las políticas internas de las provincias se hacía cada vez más urgente. Sin embargo, Buenos Aires, al verse como el centro económico y estratégico del Río de la Plata, comenzó a imponer su voluntad sobre los demás territorios. La cuestión de la centralización del poder fue un tema polémico, ya que las provincias del interior, muchas de ellas más distantes de la capital, temían perder autonomía y quedar subordinadas a un gobierno centralizado en Buenos Aires. Los líderes de Buenos Aires, como Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, defendían la idea de un gobierno fuerte que pudiera coordinar las acciones militares y políticas en toda la región, mientras que los caudillos de las provincias del interior, como Estanislao López y Francisco Ramírez, promovían un sistema más descentralizado. Estos conflictos se reflejaron en la redacción de las primeras constituciones y en la formación de los primeros organismos políticos. La Asamblea del año 13. Los primeros intentos de organización política. Uno de los primeros intentos de formalizar un gobierno fue la creación de la Asamblea del año 13, que se convocó en 1813 con el objetivo de establecer un marco constitucional para el nuevo país. Esta asamblea tuvo la difícil tarea de estructurar el nuevo orden político y jurídico de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante su funcionamiento, se adoptaron una serie de medidas importantes, como la declaración de la independencia, la abrogación de las leyes coloniales y la creación de una serie de instituciones para gestionar los asuntos nacionales. Sin embargo, la Asamblea del año 13 no logró resolver las tensiones entre los centralistas de Buenos Aires y los federalistas de las provincias.
Mientras que Buenos Aires presionaba para establecer una constitución que concentrara el poder en la capital, las provincias exigían una mayor representación y autonomía. Esta falta de acuerdo generó fricciones y, eventualmente, llevó al colapso de la Asamblea, dejando un vacío de poder que perduraría por varios años. El rol de los caudillos y la organización provincial. En paralelo a las discusiones políticas de Buenos Aires, los caudillos del interior comenzaron a tomar un papel cada vez más relevante en el proceso político de la región. Figuras como José de Urquiza, Facundo Quiroga y otros caudillos locales empezaron a desafiar la autoridad central de Buenos Aires. Estos caudillos se basaban en el apoyo de las poblaciones rurales y las fuerzas militares locales, y su influencia se expandió rápidamente en las provincias. Mientras tanto, Buenos Aires veía con preocupación cómo estas figuras, que representaban la autonomía local, socavaban su intento de centralización. El poder de los caudillos también se basaba en su capacidad para movilizar ejércitos y mantener el orden en sus territorios, lo que les permitió influir en las decisiones políticas a nivel regional. La lucha entre el poder central de Buenos Aires y el poder de los caudillos del interior marcaría la política del país durante muchos años. Esta división fue una de las principales razones por las que la Argentina no pudo encontrar una estabilidad política durante las primeras décadas de su independencia. El Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia. Un momento crucial en la organización política de la nueva nación fue el Congreso de Tucumán, que se celebró en 1816. Este congreso fue convocado con el objetivo de ratificar la independencia y darle un marco legal a la nueva nación. El 9 de julio de 1816, las provincias del Río de la Plata, a excepción de las que se encontraban bajo el control realista, declararon su independencia de España. Sin embargo, la declaración de independencia no fue suficiente para resolver los problemas internos de la región. La falta de un consenso sobre el modelo de gobierno y la organización política del nuevo país seguía siendo una cuestión sin resolver. Mientras que algunas provincias buscaban un sistema federal, donde cada territorio tuviera mayor control sobre sus propios asuntos, Buenos Aires insistía en la creación de un gobierno centralizado, lo que generaba fuertes tensiones. El Congreso de Tucumán, aunque significó un paso importante hacia la independencia formal, también dejó en claro las divisiones internas del país. Las provincias del interior no estaban dispuestas a someterse a un poder centralizado en Buenos Aires, y las negociaciones entre los representantes de las provincias y los porteños no lograron alcanzar un acuerdo definitivo. El gobierno de Rivadavia y el fracaso del modelo centralista. Uno de los intentos más importantes de consolidar un gobierno centralizado fue el de Bernardino Rivadavia, quien, en 1826, asumió la presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Rivadavia implementó una serie de reformas que apuntaban a consolidar el poder de Buenos Aires y a establecer un gobierno centralizado, lo que incluía la creación de un sistema de leyes uniformes, la reorganización de la economía y la promoción de la educación. Sin embargo, el modelo de Rivadavia fue rechazado por las provincias, que veían en él una amenaza para su autonomía. El gobierno de Rivadavia fue efímero, y su caída marcó el fracaso del proyecto centralista en ese momento. Las provincias continuaron defendiendo su derecho a autogobernarse, y el país cayó en un periodo de inestabilidad política que duró varias décadas. En este capítulo hemos explorado las primeras etapas de la organización política de Buenos Aires y el Río de la Plata. La creación de un gobierno efectivo y la resolución de las tensiones entre Buenos Aires y las provincias fueron cuestiones que marcaron profundamente la historia del país. La lucha por un modelo centralizado versus un modelo federal, junto con los desafíos económicos y sociales de la nueva nación, fueron los temas clave de este periodo. A medida que avanzaban los años, las tensiones políticas seguirían siendo uno de los mayores obstáculos para la consolidación de la independencia y la creación de una nación unificada. Capítulo 14. La caída de la estructura centralista y el advenimiento del federalismo. El capítulo 14 aborda una de las etapas más decisivas en el proceso político de la Argentina tras la independencia: la caída de los proyectos centralistas y el ascenso de las ideas federales. En este periodo, la lucha entre centralistas y federalistas no solo definiría la organización del Estado argentino, sino que también reflejaría las profundas divisiones sociales, económicas y regionales que caracterizaban a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La impronta de Bernardino Rivadavia. En 1826, Bernardino Rivadavia asumió la presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la esperanza de consolidar un sistema centralizado que pudiera unificar el país,
y construir una estructura política y administrativa sólida, con Buenos Aires como el núcleo de poder. Sus reformas incluyeron la creación de un sistema judicial único, la promulgación de una constitución centralista, la creación de un sistema de educación pública y la reorganización de la economía, entre otras. Rivadavia buscó dar una impronta moderna al país, siguiendo el modelo europeo y de los Estados Unidos. Sin embargo, su enfoque se encontró con una resistencia feroz por parte de las provincias, que consideraban que la centralización del poder en Buenos Aires menoscababa su autonomía. En particular, la provincia de Buenos Aires se enfrentaba a un sector rural que veía con desconfianza la influencia de la capital y su élite política, que no compartían sus intereses ni su visión del futuro. La Constitución de 1826, que fue presentada como un avance hacia un Estado moderno y organizado, no logró superar las tensiones internas. Su enfoque unitario, que otorgaba amplios poderes a la capital, fue ampliamente rechazado por las provincias, que temían quedar subordinadas a Buenos Aires. Este rechazo dio paso a un periodo de conflictos y tensiones que culminarían con la caída de Rivadavia. El estallido de la resistencia provincial. La resistencia de las provincias no se limitaba a la cuestión política, sino que estaba profundamente vinculada a las diferencias económicas, sociales y culturales. Las provincias del interior, como Córdoba, Tucumán y Santa Fe, veían cómo el gobierno central intentaba imponer una visión que no respondía a sus necesidades ni a sus particularidades. Estas provincias, en su mayoría agrarias, veían cómo Buenos Aires, un puerto comercial con una economía más industrializada, trataba de concentrar el poder político y económico. Este malestar fue aprovechado por figuras como Facundo Quiroga, caudillo de La Rioja, quien emergió como un líder del sector rural y uno de los principales defensores de la autonomía provincial. Quiroga y otros caudillos fueron fundamentales en la resistencia contra el centralismo, luchando por un sistema político que permitiera a las provincias ejercer un control más directo sobre sus propios destinos. La presencia de estos caudillos, respaldados por ejércitos provinciales, fue crucial para la caída del proyecto centralista. La renuncia de Rivadavia y la consolidación del caos. En 1827, Rivadavia renunció a la presidencia debido a la creciente oposición y la falta de apoyo tanto en Buenos Aires como en el resto del país. Su renuncia no solo marcó el fracaso del centralismo, sino que también puso de manifiesto la fragilidad del gobierno y la falta de consenso en torno a la organización del país. La figura del presidente centralista, respaldada por un pequeño grupo de élites porteñas, no pudo sostenerse frente a la fuerza de los caudillos provinciales y el descontento generalizado con la centralización. La caída de Rivadavia y la disolución del sistema centralista dejaron a las provincias en un estado de confusión y de disputa por el control del país. Con el vacío de poder en Buenos Aires y la falta de una estructura política coherente, los caudillos del interior aprovecharon la situación para aumentar su influencia, marcando el comienzo de una nueva etapa en la política argentina. El auge del federalismo y el fin del centralismo. El fracaso del modelo centralista no significó la desaparición del conflicto. En lugar de ello, dio paso a una nueva forma de lucha por la organización del poder. Las provincias, que durante años habían luchado contra Buenos Aires, comenzaron a organizarse en torno a un modelo federal, que buscaba garantizar una mayor autonomía para cada una de ellas. En 1829, el Congreso de Tucumán, que había sido el escenario de la Declaración de la Independencia, se reunió nuevamente, pero ahora con un enfoque federalista. El concepto de un sistema en el que las provincias pudieran mantener un grado de autonomía frente a Buenos Aires se fue consolidando poco a poco. Este modelo se basaba en la idea de un pacto entre las provincias para formar una confederación, sin que ninguna de ellas tuviera el control absoluto. El proyecto federalista encontró un importante apoyo en figuras como Juan Manuel de Rosas, quien se erigió como un líder clave en este periodo. Aunque Rosas no representaba completamente la visión de los caudillos, su capacidad para ganar el apoyo de las provincias y su astucia política le permitió consolidarse como una figura central en la política del país. Rosas, a través de su liderazgo, logró unir a las provincias en torno a una idea de confederación, pero también dio paso a un autoritarismo que marcaría la política argentina por décadas. La lucha entre unitarios y federales. Aunque el centralismo había sido derrotado, la lucha política en Argentina no terminó. El conflicto entre unitarios, que seguían abogando por un modelo de gobierno centralizado en Buenos Aires, y federales, que defendían la autonomía provincial, continuó de manera feroz. Durante los años posteriores, las provincias del interior, bajo la bandera del federalismo,
se enfrentaron a Buenos Aires, que no estaba dispuesta a ceder completamente su poder. Este enfrentamiento, que fue tanto político como militar, marcó la política argentina de la época y tuvo consecuencias profundas en la estructura social y económica del país. Las guerras civiles entre unitarios y federales se prolongaron durante muchos años, con intervalos de paz interrumpidos por la violencia de los enfrentamientos. El legado de las tensiones políticas. La caída del sistema centralista, impulsada por la resistencia de las provincias y la figura de los caudillos, dejó un legado complejo en la política argentina. Aunque el federalismo se consolidó como el modelo dominante, las tensiones entre Buenos Aires y el resto de las provincias nunca desaparecieron por completo. La centralización y la autonomía seguirían siendo puntos de conflicto durante muchas décadas. Además, la influencia de los caudillos provinciales y el liderazgo de figuras como Rosas establecieron un patrón de organización política que se mantendría presente en la historia argentina. Aunque el federalismo logró consolidarse como la base del sistema político, los caudillos y su influencia sobre la política regional dejaron una huella profunda en la cultura política del país. En este capítulo hemos explorado la caída del modelo centralista y el ascenso del federalismo en Argentina, un proceso que resultó ser crucial para la organización política del país en los años posteriores a la independencia. La lucha entre unitarios y federales reflejó las profundas divisiones internas, tanto en términos políticos como sociales, que definirían la evolución de la nación argentina. Este periodo fue, sin duda, una de las etapas más turbulentas de la historia argentina, pero también una de las más formativas, sentando las bases para la estructura política que perdura hasta el día de hoy. Capítulo 15. La consolidación del modelo federal y el futuro de la nación argentina. Este último capítulo examina cómo, tras las intensas luchas y los conflictos políticos que marcaron las primeras décadas del siglo XIX en Argentina, el modelo federal finalmente logró consolidarse, dando forma a la nación tal como la conocemos hoy. A lo largo de este periodo, no solo se resolvieron cuestiones sobre la estructura política del país, sino que también se cimentaron las bases de la identidad nacional y la organización social y económica de las provincias. Sin embargo, este proceso no fue lineal ni exento de controversias y desafíos, pues el país seguía dividido entre quienes abogaban por un Estado centralizado en Buenos Aires y quienes querían un modelo federal. El fin de las luchas y la consolidación del modelo federal. El proceso hacia la consolidación del modelo federal en Argentina no fue una tarea fácil. Aunque el sistema federal había ganado terreno con la derrota del centralismo a mediados de siglo, las tensiones entre las provincias y Buenos Aires persistieron a lo largo de los años. La lucha por el control de los recursos, especialmente el poder económico de Buenos Aires a través del puerto, y las diferencias ideológicas sobre la organización del país, mantenían latentes las divisiones internas. Una de las figuras clave en la consolidación del federalismo fue Juan Manuel de Rosas, quien, en calidad de gobernador de Buenos Aires, se erigió como un líder influyente en la política nacional. Rosas, con su enfoque autoritario y centralista en ciertos aspectos, logró mantener la unidad de las provincias bajo su liderazgo, logrando una estabilidad precaria. A lo largo de su mandato, el país experimentó un periodo de relativa paz en comparación con las décadas previas, aunque el autoritarismo rosista dejó muchas huellas en la política argentina, especialmente en lo que respecta a la centralización del poder en manos de la figura del caudillo. Por otro lado, la resistencia a Rosas vino desde las provincias que no compartían su visión de centralismo, especialmente aquellos sectores que querían más autonomía para sus regiones. Esta lucha interna culminó en la década de 1850 con la firma de la Constitución Nacional de 1853, un documento fundamental que finalmente adoptó el modelo federal para el país. A pesar de que Buenos Aires no aceptó inicialmente la Constitución, negándose a unirse a la Confederación Argentina, este paso significó el inicio formal de la consolidación del federalismo, con una clara división de poderes entre las provincias y el gobierno central. La Constitución de 1853 y el nacimiento de la nación argentina. La Constitución de 1853 fue un hito histórico porque estableció una estructura política basada en un sistema federal, aunque con la presencia de ciertos elementos unitarios. En ella se reflejaban las aspiraciones tanto de los sectores que buscaban la unidad del país como de aquellos que abogaban por un sistema que respetara la autonomía de las provincias. Con esta Carta Magna, Argentina dio un paso crucial hacia la organización de un Estado moderno y democrático, aunque las tensiones internas no desaparecieron de inmediato.
En este contexto, la Constitución no solo se ocupaba de las cuestiones políticas, sino también de los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconociendo la libertad individual, la propiedad y el derecho a la igualdad ante la ley. Además, la organización del gobierno en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, reflejaba un enfoque institucional que trataba de equilibrar el poder entre las distintas provincias y el gobierno central. De esta forma, la Constitución de 1853 sentó las bases del modelo federal en Argentina, que más tarde sería adoptado de manera más firme tras la incorporación de Buenos Aires a la Confederación en 1862. La incorporación de Buenos Aires y el fin del conflicto. Uno de los eventos más significativos en la consolidación del modelo federal fue la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina en 1862, después de años de resistencia. Buenos Aires había permanecido apartada del resto de las provincias tras la firma de la Constitución debido a su desconfianza hacia el gobierno central, temerosa de perder su poder económico y político. Sin embargo, la victoria de la Confederación en la Guerra de Cepeda y la posterior firma de un acuerdo con Buenos Aires bajo el liderazgo de Nicolás Avellaneda permitió la integración definitiva de la capital del país al sistema federal. Este momento marcó el fin de una de las divisiones más significativas en la historia temprana de Argentina y dio inicio a una etapa de crecimiento y unificación política. Con la incorporación de Buenos Aires, el país pudo finalmente trabajar bajo un solo sistema legal y político, lo que permitió una mayor estabilidad y cohesión en la estructura gubernamental. El desafío de la construcción de la identidad nacional. La consolidación del federalismo no solo implicaba la resolución de las disputas políticas y territoriales, sino también un proceso de construcción de la identidad nacional. Durante los años posteriores a la independencia, Argentina había luchado no solo por la forma de su organización política, sino también por definir qué significaba ser argentino. La guerra por la independencia había logrado la separación de España, pero no había dado respuesta a las cuestiones identitarias que surgieron después. El proceso de consolidación del modelo federal en el siglo XIX también estuvo marcado por un importante esfuerzo por integrar las diversas culturas y tradiciones que existían en las distintas regiones del país. Esto incluyó un enfoque en la creación de una narrativa histórica compartida, que podría incluir tanto a las provincias como a Buenos Aires. Sin embargo, este proceso no fue sencillo, y las luchas por definir lo que era Argentina siguieron siendo intensas durante el resto del siglo XIX y principios del XX. El futuro del país y la superación de las tensiones. A pesar de los esfuerzos por consolidar el modelo federal y construir una identidad nacional, las tensiones entre las provincias y el gobierno central no desaparecieron por completo. En las décadas siguientes, la historia argentina estaría marcada por nuevas luchas y conflictos internos, algunos de los cuales estarían relacionados con las disparidades económicas y sociales entre Buenos Aires y las provincias. Sin embargo, el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX representaron una etapa de gran crecimiento y expansión para Argentina. La economía comenzó a fortalecerse, especialmente gracias a la exportación de productos agrícolas, y el país comenzó a ser considerado uno de los más prometedores de América Latina. Con la consolidación de la democracia y la estabilidad política, el modelo federal comenzó a asentarse con mayor firmeza, a pesar de las dificultades que aún quedaban por superar. El capítulo 15 hectáreas recorrido la evolución de Argentina desde la lucha por la independencia hasta la consolidación del modelo federal. A través de las luchas internas y la resistencia de los caudillos, el país fue capaz de avanzar hacia la unificación política, pero no sin antes pasar por intensas disputas. La adopción de la Constitución de 1853 y la posterior incorporación de Buenos Aires al sistema federal representaron un punto de inflexión decisivo en la historia de Argentina, permitiendo al país avanzar hacia un modelo más democrático y federal. Sin embargo, como hemos visto, este proceso estuvo marcado por tensiones continuas que, aunque finalmente se mitigaron, dejaron una huella profunda en la política argentina que perdura hasta el día de hoy. Y así llegamos al final de nuestra narración sobre fundación de la ciudad de Buenos Aires de Pedro de Ángelis. Si te ha gustado este recorrido histórico, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas entregas. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.